¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo Secreto a Voces. Soy Lucía Olivares y me da muchísimo gusto saludarlos desde las instalaciones de Enzeta nuevamente para tratar un tema que me parece que a todos nos ocupa, nos preocupa, a los jóvenes y a los no tan jóvenes, que es pues la movilidad social en México, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer para vivir bien, para vivir mejor en este país, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Dónde tenemos que trabajar? ¿Qué se nos tiene que ocurrir? ¿Qué opciones tenemos? Y para platicar de este tema me da muchísimo gusto tener aquí pues en esta cabina a un amigo y aparte, pues ya que al rato ya decíamos nos va a cobrar por las entrevistas porque ya está muy estudiado. Luis Alfredo Medina, licenciado en Economía con maestría en Administración Pública y coordinador del Observatorio La Laguna. ¿Cómo estás, Luis Alfredo? Contento de estar contigo, Lucía, y de poder compartir contigo pues algunas ideas de ese tema tan interesante que me pusiste a estudiar. Sí, siempre te digo que te disfruto mucho, que te aprendo mucho y bueno, que para mí eres un ejemplo de siempre tener una sonrisa. que no lo sigo tanto, pero al menos siempre que te veo me sacas una sonrisa. Entonces eso, de verdad, yo te lo agradezco infinitamente. Pero sí, y a pesar de que por lo general hablamos de temas que no necesariamente nos alegran, ¿no? Como el que nos cita hoy, que es, pues sí, la movilidad social en este país, o esto que me parece que surge en muchas reuniones o en muchos momentos en la noche o mientras vas en el carro o mientras estás trabajando, que es, bueno, ¿qué tengo que hacer para que realmente se dé como esta escalada social o socioeconómica, ¿no? Un joven que tal vez dice, bueno, yo tuve la oportunidad de estudiar, mis papás me dieron la oportunidad de estudiar una licenciatura, quisiera prepararme más, ahora nos damos cuenta que no basta, o sea, que el estarnos preparando es una constante y es muy necesario. Pero luego también nos encontramos con muchos memes de las fotos del bebé que dice, en lugar de estar pidiendo teta, debería de estar ahorrando para comprarme mi primer terreno, porque ya lo vemos como una tarea titánica y prácticamente imposible, ¿no? Y creo que lo vivimos mucho. Sí. Muchos, el que un solo trabajo no basta, el que trabaje solamente un miembro de la familia no basta. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo en estos momentos? No en estos momentos, sino desde hace algunos años en nuestro país y cómo nos podemos preparar como jóvenes, ¿no? Y no tan jóvenes. Jóvenes y no tan jóvenes. Pues mira, Lucía, yo creo que el tema de la movilidad social ha repuntado mucho en los últimos años porque con la escalada del salario mínimo que prometía reducir la pobreza y traer más igualdad al país, pues ha quedado en evidencia que no ha sido suficiente esta política. ¿Por qué? Porque pues a lo mejor en el 2018 tú ganabas en promedio a lo mejor 8,000 pesos y el costo de la canasta básica para un mes en promedio de una familia de 4 a 5 habitantes era de 4,000 pesos mensuales. Hoy en día, con los aumentos generalizados del salario mínimo, pues tú ganas ya más de 14,500 pesos, pero resulta que la canasta básica ronda entre los 7,000 y los 7,200 pesos mensuales para una familia de 4 a 5 integrantes. Entonces, pues sí, ganas más, pero el costo de la vida ha incrementado muchísimo en los últimos 6 años. Y aquí es donde uno se pregunta, ¿de dónde voy a agarrar dinero si mi trabajo es muy mal pagado, si la vida es cada vez más cara, para poder comprar una casa o poder adquirir un carro, para poder comprar un terreno, como lo hacía mi abuelo o como lo hizo mi papá, ¿no? Porque realmente hoy las condiciones parecieran más fáciles para poder vivir, pero resulta más complejo para un joven nacido en los 90, a finales de los 80, poder adquirir un inmueble y desarrollar su propia vida de manera independiente, ¿no? Sí, la verdad es que se pasa muy mal. O sea, yo lo puedo decir como una persona nacida en los 90, que sí, luego es muy complicado cuando interactúas con generaciones anteriores y que pueden ver o que pueden entender como holgazanería,
el que todavía no tengas un bien, o sea, el que no hayas comprado tu casa, el que no hayas cambiado de coche desde hace muchos años, porque a lo mejor para ellos, en esa etapa de tomar decisiones importantes, como se dice, que es casarte, comprar una casa, emprender o quedarte mucho tiempo en un empleo, porque también es algo que se daba y que se critica mucho ahora, ¿no? A los jóvenes, que a lo mejor hay mucha rotación o que no se quedan mucho tiempo en un empleo, Sí. pero es porque también te vas dando cuenta qué es lo que te ofrece ese empleo a largo plazo, ¿no? Claro. Antes mucha gente buscaba como la permanencia, ¿no? Estar en un lugar que te contraten y hacer como tu carrera ahí en esa empresa. Y ahora nos podemos dar cuenta que si tal cual echamos números, decimos, ok, si hoy gano esto, pero sé que no hay una oportunidad de seguir creciendo aquí, y si hoy, o sea, hoy no lo que ahorro no me alcanza para comprar esto y esto y esto y esto, pues mañana menos. Exacto. Y son decisiones muy complicadas porque luego, insisto, están esto que te dicen, bueno, pero no te has casado, no te has independizado, pero no estás comprando esto, pero no estás palomeando al mismo nivel que lo palomeaban los papás o los abuelos, que a los 20 y pocos ya tenían familia. Y nosotros a los 30, pues apenas estamos viendo, ¡ay! Y me aventuro. Y me aviento. Pues, sí, y bien dicen, ¿no? Que tengo una amiga que una vez me dijo y creo que fue muy acertada. Dice, es que no te puedes esperar hasta tenerlo todo para arriesgarte a comprar una casa o para formar o sea, bueno, decir, pues ya voy a tener un hijo, etcétera. Porque si no, nunca vas a hacer nada. Sí. Y creo que tiene razón, ¿no? Porque no estamos viviendo una etapa de certidumbres, sino Exacto. De muchas incertidumbres. Y pues tampoco nos podemos quedar sin vivir. Pero es una situación compleja que nos está generando mucha demanda y mucha exigencia, ¿no? De preparación, de trabajar más de lo que tal vez trabajaban antes. Fíjate que aquí entra la famosa paradoja de que nuestra generación es la más preparada y la peor pagada. Y luego viene la pregunta que da pie a esta paradoja. ¿Realmente estudiar garantiza salir de la pobreza? Porque hoy en día hay estudios muy interesantes, por ejemplo, el del Centro Espinosa Iglesias, que afirma que más de la mitad de la población que nace pobre, muere pobre. Y más de la mitad de la población que nace rica, muere rica. Sin importar las condiciones que se crucen a lo largo de su vida, hay gente que está destinada a ser rica y a ser pobre. Entonces ahí otra de las preguntas que entra en debate, sobre todo cuando uno es joven o cuando está en reuniones con sus amigos que se están quejando de que no les alcanza, o alguien habla de política y surge esta pregunta que dice, ¿el pobre es pobre porque quiere? Yo te diría que depende del contexto y de la situación en la que se viva. Porque yo en los últimos años, o sea, después de los 27, de los 28, empieza en tu cabeza esta idea, ¿no? De compararte con papá, de compararte con tu abuelo, decir cómo ellos lo lograron a esa edad y yo no lo he podido lograr. Y una de las respuestas a esta pregunta personal que me he venido haciendo con el tiempo ha sido que las condiciones económicas de los años 60 eran muy distintas a las de la actualidad, porque en los años 60 hubo una época que se llamó desarrollo estabilizador, donde la economía crecía al 7% cada año, Lucía, y la inflación apenas crecía un 2%. Es decir, había más oportunidades de empleo y de expansión laboral dentro de las empresas. Había costos de vida muy bajos que te permitían ir ahorrando. Y esto en condiciones generales de vida permitía que nuestros abuelos tuvieran de 5, 6, 7, 8 hijos. Sí. Y a veces hasta 10, porque otros 2 salían del matrimonio, ¿no? Hoy en día esto es completamente imposible para un trabajador promedio que gana 14,500 pesos al mes. Apenas si se puede mantener uno, y hay quienes se dan el lujo de mantener a un perro,
Y yo te diría un lujo porque la comida de los perros cada vez está encareciendo más. Entonces, cuando uno analiza esta situación desde un entorno general, se empieza a dar cuenta de que no es que seas holgazán, no es que no le quieras echar ganas, no es que seas un irresponsable. Es que las condiciones económicas no están siendo propicias para generar este elevador social económico, sobre todo en las generaciones más jóvenes. ¿Y qué ha pasado? O sea, ¿qué ha generado esa situación en la que estamos ahora? Porque sí podríamos decir, o sea, esta pregunta que tú haces de el estar preparado o el estudiar te asegura que salgas de la pobreza o que te vaya bien, que era como una teoría que se tenía, o bueno, no teoría, se tomaba como por ley, ¿no? Estudia, prepárate para que seas alguien en la vida, hasta como se decía la frase. Y que a mí me tocó, o sea, como entenderla de esa manera, ¿no? Y decir, bueno, si yo me aseguro de que voy a estudiar una carrera, entonces yo estoy protegiendo mi futuro, ¿no? O sea, se entendía así. Me va a ir bien, voy a estar bien porque voy a ser licenciada, ingeniera, lo que tú quieras, ¿no? Sí. Y ahora te das cuenta, y lo digo como maestra, digo, yo doy clases en universidad. Y por lo mismo, porque luego te empapas de esta realidad que tú vives y yo lo entiendo así como si hubiera egresado hace muy poco, aunque ya no es tan poco, pero bueno, siento todavía como ese lazo de pensar, hace poco yo estuve allí y ya haber como vivido esta realidad de que no basta, ¿no? O sea, no basta un 10, no basta el ser el primer lugar, no basta el tener muy buenas calificaciones, no basta el esforzarte mucho en la escuela. Y no es como en un afán de decir, bueno, entonces no le echen ganas y no estudien, no se preparan. No tiene nada que ver, pero tampoco tiene nada que ver con que te vaya bien. O sea, como tú dices, son muchos factores y en muchos de ellos pues no tiene que ver con la persona, sino sí con las condiciones políticas, económicas, sociales. Y lo que sí creo es que una vez que lo entiendes, pues ya tú tienes que barajear diferente, ¿no? O sea, pues no te puedes quedar tampoco diciendo, sí, pues no me dieron las condiciones. No, pues búscalas. Tienes que buscarlas. Claro. Pero sí creo que es importante que las personas o que los jóvenes salgan de la universidad con este vasito de realidad ya bien digerido, ¿no? Yo creo que el joven promedio que está egresando de las universidades debe entender que tiene en su contra 3 factores. Y eso en ninguna universidad te lo van a decir. Pues, ¿cómo te lo van a decir? Si la idea es que tú salgas feliz, tú te mantengas feliz. Y seguro, ¿no? Sí, claro, porque estás pagando para eso. Pero lo que el joven que está egresando hoy en día tiene que entender es que, número 1, su entorno de trabajo va a ser el de un entorno que quiere rendimientos superiores al 100% cada año. Y por ende lo van a sobreexplotar. Hoy la economía se mueve a un ritmo tremendamente rápido. Y hay empresarios, claro, hay algunos empresarios respetables que sí velan por las condiciones de trabajo de sus empleados, pero hay otros empresarios que en su afán de quererse hacer multimillonarios explotan tremendamente a sus trabajadores. ¿Cómo es posible que haya escuelas privadas en este país que le pagan a sus maestros 50 pesos por hora clase? O sea, 50 pesos por hora clase. O sea, es una verdadera miseria lo que se paga. Y eso que estás dentro de una institución privada. ¿Cómo es posible que haya establecimientos en este país que le estén pagando el mínimo a un recién egresado de la escuela veterinaria por estar trabajando en un lugar tan riesgoso como es tratar con animales? O sea, uno no entiende la dinámica del empleo hasta que se mete a revisar caso por caso y entiende que hay una ambición desmedida de gran parte de la población por quererse hacer rico de la noche a la mañana. Porque las redes sociales, eso es lo que promueven, más Instagram. Sí. Segundo factor al que se están enfrentando los jóvenes que están egresando, el tema de la esperanza de vida.
Yo lo había platicado contigo en alguna otra ocasión, pero hoy el joven ya no se está enfrentando solo a su generación o a los que son 10 años más menos de su edad. Ya se está enfrentando a gente que está en la empresa desde el año de 1980, Sí. 1990, que tiene toda la experiencia y que no se puede jubilar porque el sistema dice que no te puedes jubilar hasta determinada edad. Entonces, muchos dicen, no, es que la edad siempre va a ser una ventaja competitiva. No es cierto. Fíjate, en el último año, Lucía, se generaron 10,000 empleos en la laguna. De esos 100,000 empleos generados, solo el 25% fueron para jóvenes de 20 a 29 años. En su gran mayoría, el resto fueron para trabajadores que tenían más de 40 años. Hoy la experiencia sí es un plus para poder tú tener un trabajo. Es más, tienes más probabilidades de tener un trabajo formal hoy si tienes más de 40 años que si eres un recién egresado. Entonces, esto orilla al joven a no tener la misma ventaja competitiva que tenían sus abuelos en los años 60, en los años 70, donde si tú salías de licenciado en Derecho, por automático entrabas a un despacho, pues porque no había. Realmente la universidad era un lujo. Sí. Y también era para realmente el que quería salir adelante. Tú salías de medicina y automáticamente entrabas al IMSS o al ISSSTE. Hoy ves a muchos jóvenes que salen de medicina que tienen que trabajar en alguna farmacia por 50 pesos por receta. Entonces, esa desventaja competitiva muchas de las veces no se toca en los medios de comunicación, en las universidades, porque es más fácil decir, no, es que el joven es irresponsable, el joven no le quiere echar ganas, el joven, esta generación ya perdió el hambre de salir adelante. No, digan las cosas como son. Estamos frente a una desventaja, que es el tema generacional. Y el número 3, que creo yo es uno de los más importantes. A veces el mercado informal te ofrece un mejor salario que el mercado formal. Sí. Y esto me ha tocado verlo con alumnos que dicen, pues es que estudié 5 años de mi carrera para ser licenciado y resulta que vendiendo burritos un sábado en la noche en La Morelos puedo sacar el doble o el triple de lo que un licenciado gana dentro de una fábrica o de un establecimiento, de una oficina. Y Entonces tengo es más esta vida, ¿no? paradoja. Sí, y tengo más tiempo libre. Fíjate que, digo, me encantaría como el ir revisando uno a uno estos 3 puntos. La sobreexplotación, que creo que pues es evidente, o sea, que muchos hemos pasado o sentido eso y que luego desafortunadamente también se normaliza. El que, porque hasta te lo dicen en las familias, ¿no? El estar muy agradecido con tener trabajo, que Sí. tener trabajo es una bendición, ¿no? O sea, sí, se agradece, es una tranquilidad, un empleo formal, que tengas prestaciones, formar parte de un grupo, de una empresa reconocida o no. Claro, te da una tranquilidad y muchas veces las familias lo ven de que, ay, pues ya mi hijo, mi hija ya está trabajando en tal lugar, ¿no? Pero luego por lo mismo y por esta competitividad que existe y vienen estas demandas de venir a trabajar un domingo, horas extras, donde tú no puedes el pedir que te paguen esas horas extras porque entonces es como ya te crees mucho o antes di. O sea, es siempre como es este lugar de yo te estoy dando como si el trabajo no fuera suficientemente valorado y el trabajo no es algo que tú también aportas a esa empresa para que tengas mejores resultados, para que venda, para lo que sea, ¿no? Entonces siempre es como que el jefe es el que te está haciendo el favor de emplearte porque hay muchos allá afuera que quisieran tu trabajo y que están capacitados para hacerlo. Yo te elegí a ti, ¿no? Sí. Entonces es esta sobreexplotación que termina agotando a muchos, ¿no? Y luego viene pues todo este tema también de la salud emocional o mental que luego se ha visto y de la que afortunadamente se habla, pero el burnout, o sea, cuando ya estás muy quemado y demás. Y hay gente que de plano dice, ¿sabes qué? Pues yo ya me agoté aquí, ya me enfermé, ya todo, me voy. O sea, y también es muy complicado. A ver, el tema de la esperanza de vida me llamó mucho la atención, no lo había pensado así, pero a lo que te enfrentas como joven al llegar a una empresa, que muchas veces
traes como recién egresado ideas muy frescas, ¿no? Innovadoras o con procesos más breves para realizar cualquier tarea. Y puedes tú darte cuenta que una persona que tiene ahí 20, 30 años se tarda 3 días en hacer algo que tú sabes cómo puedes realizar en un par de horas. Entonces lo propones, ¿no? Y hay una resistencia porque es esto de que entonces yo qué voy a hacer en los 3 días si voy a terminar en 2 horas. Y no lo quieren aceptar, ¿no? Entonces es como, bueno, entonces ¿para qué me contrataron? ¿Para qué me tienen aquí si supuestamente yo podía aportar como ideas más frescas, más innovadoras? Y entonces te das cuenta que buscan elementos para cubrir un espacio vacío o una vacante para que hagas lo mismo. Y realmente no, las empresas no están viendo o no están escuchando lo que esta gente puede venir a aportar para modificar una dinámica que sea más eficiente, ¿no? Y que a lo mejor vamos a requerir menos gente, o a lo mejor en el tiempo que nos va a quedar libre podemos innovar en algo más, o podemos crear otro proyecto, podemos hacer otra cosa, pero no queremos seguir funcionando de la misma manera. Aquí no nos muevas la dinámica. O sea, todos estábamos muy tranquilos aquí desde hace 35 años. Pero llegaste como, tú. ¿por qué llegaste tú? O sea, ¿por qué les están enseñando esas cosas en el colegio? O sea, en la escuela, como por qué existen estos programas. Nosotros ya los teníamos de estos desde hace 19 años que los compramos, ya no nos los cambian, ¿no? Entonces también yo noto, porque ahora me toca a mí trabajar con jóvenes, muy jóvenes, o sea, con recién egresados. Y ya observo este cambio generacional, pero es bien interesante si tú te pones en una actitud de aprender, o sea, receptiva y decir, ay, wow, están haciendo, o sea, esto ya tan rápido. Pero siempre y cuando la empresa les dé permiso de hacerla, o sea, simplemente escuchen. Sí. ¿No? Porque si no, pues dices, no, pues obviamente pues, el que tiene aquí 40 años pues va a seguir haciendo lo mismo y obviamente pues él lleva ventaja sobre mí. Claro. Es algo más barato, yo sí me despiden, que el que tiene aquí toda la vida. Va a salir muy caro y hasta toman una actitud como que pues yo así que soy casi el dueño, ¿verdad? Porque a mí no me van a mover. Y pues la informalidad que sí, o sea, el empleo informal que muchas veces dices, bueno, sí, lo pones en una balanza y claro que la formalidad pues tiene muchas ventajas, pero si lo que estás pensando es quiero ahorrar, quiero poder hacer esto, quiero poder crecer más rápido económicamente, pues muchas veces la gente dice, no, pues renuncio a mi empleo y me pongo a vender lo que yo quiera. Y por lo general ese tipo de decisiones también generaciones mayores las ven mal, porque se está acostumbrado a velar como por una seguridad, ¿no? Que ahorita pues nadie tenemos, ¿no? Yo creo. Es muy difícil tenerla, pues. Y viene otro factor, yo te diría que corriendo a prisa, que es el tema de la inteligencia artificial. Ah, no, ese ya está horrible, ¿no? Ese que sí me asusta. Todavía en México no ha desplazado a tanta gente, pero que en los próximos 10 años, yo te estoy hablando que para el 2035 ya va a empezar a desplazar a una gran cantidad de personas. Lo vemos, por ejemplo, en los supermercados, como cada vez se están haciendo más chicas las áreas de cobro y más grandes las áreas de autocobro. Lo vemos en los bancos, como cada vez las cajas se están reduciendo más. Hasta desaparecen sucursales ya. Sí, y la tendencia de la banca móvil es a desplazar a la banca tradicional. Lo vemos en las tiendas de ropa, como cada vez hay menos de apertura de estas grandes tiendas que construían enormes malls, porque hoy pues tú consigues la ropa prácticamente desde tu celular. Entonces, mucha de la actividad del área comercial y de servicios, sobre todo financieros, van a empezar a desplazarse. Y esto va a jugar en contra, no solo del joven, sino de la gente que ya lleva 40, 35 años trabajando. E incluso el tema de los medios de comunicación, Lucía. A mí me impresiona cómo
ciertas plataformas ya te hacen un resumen de las noticias que están pasando en el día sin necesidad de prender la radio, sin necesidad de prender la televisión o de abrir el periódico. Entonces, la adaptación es algo natural en el ser humano, definitivamente. Pero la generación que nació en los años 2000 ya no tiene la misma capacidad de adaptación y resiliencia que todavía tuvimos los niños de los 90 y de los 80, ¿no? Porque son una generación, te lo digo como maestro, que son un poquito más cómoda, que son un poquito más ligera, que por fortuna tuvieron la ventaja de tener un papá o una mamá que les pudo dar un poquito más de lo que se le dio a la generación anterior. Y esto puede ser un factor de riesgo para la economía del futuro, ¿eh? Porque si nuestros jóvenes no están preparados para adaptarse y siguen con esa mentalidad de casa, de que todo se les está resolviendo, podemos quedar rezagados en esta carrera competitiva de dominio mundial económico que traen chinos, japoneses, coreanos, americanos, europeos, etcétera, etcétera. Qué fuerte, qué difícil, o sea, y la capacidad de adaptación tiene que, pues uno tiene que echarla a andar porque no hay más. El tema de la inteligencia artificial, ya lo dices tú, obviamente asusta a muchos, más a unos que otros. Creo que hay profesiones en particular que nos podemos sentir, pues sí, amedrentados, porque, bueno, puedo decirle, los comunicólogos, ¿no? O sea, sí lo podemos sentir de esa manera, o todo lo que requiere de la presencia de una persona, o sea, la presencia tal cual, hasta como maestro, ¿no? Porque dices, bueno, ahora hay mucha gente que es autodidacta también. Y creo que ahí es como apostarle a, pues al fortalecimiento también como ser humano y como profesionista. Pero luego está esta otra parte donde también creo que necesitamos este sentido de adaptarnos y de renovarnos. Creo que también es como una palabra muy importante. No solo adaptarnos, sino renovarnos. Porque ¿qué pasa cuando una persona identifica, ya estudié una carrera, ya me preparé en algo, sé de esto, lo conozco bien, soy bueno en esto, pero luego observo que la región en la que yo estoy viviendo o que el panorama de mi profesión no está siendo beneficiado? Y si no está en un buen lugar hoy, tampoco lo va a estar mañana. O sea, eso por lógica, ¿no? Entonces, como el estudiar, porque te digo, es algo que yo hice en su momento y lo sigo haciendo. Como, ok, estudié esto. ¿Cuál es el salario promedio de mi carrera? Gremio. De mi gremio, ajá. Y observas. Y es muy similar en las diferentes como empresas o lugares en los que tú te puedes desenvolver profesionalmente o laboralmente. Entonces, si tú identificas esto y dices, ok, no me alcanza. Y no me alcanza tal vez a mis planes a futuro. Puedes decir, me alcanza hoy si tengo 2, 3, 4, 5 años de egresado. Pero si quiero independizarme, si me gustaría tener una familia, si me gustaría que mis hijos estudiaran en una universidad de tal tipo, ya como cada quien decida que sea su proyecto de vida. Y dices, pues no me da, no me alcanza. Eso es algo que pasa. Sí. Y que uno no puede cambiar la realidad, no puede cambiar el contexto, no puede decir, bueno, pues ahora que paguen más. O sea, no, eso no lo puedes hacer tú. Tienes que tomar decisiones y tienes que, pues, renovarte. Y creo que también es importante luego escuchar y prepararte para lo que la región necesita, ¿no? Dependiendo de donde tú quieras trabajar. Si tú dices, a mí me gusta Torreón o la comarca lagunera para vivir, bueno, observar qué es lo que... Si ustedes que nos están viendo y escuchando son padres de familia, o si son jóvenes que apenas están por tomar una decisión, yo sí les recomendaría eso, la verdad. O sea, piénsenle
Ahora sí, piénsele bien. ¿Qué es lo que se necesita? La región, ¿para qué te da y qué puedes darle tú? Porque luego, pues, ¿para qué trazas un camino espinoso? Híjole. ¿Qué opinas tú? La comodidad de estas nuevas generaciones ha llegado a tal grado, y hablo en general, claro, hay sus excepciones brillantes, pero yo no me explico por qué hoy en La Laguna la carrera con más estudiantes es la docencia. Si las escuelas primarias ¿Es la carrera con más? ¿Sí? Wow. Es la carrera con más estudiantes. Pero ¿cómo? Si la tendencia de la educación primaria y preescolar viene a la baja. Cada vez se están cerrando más kinder, más universidades. O sea, eso es muy triste. Y uno no entiende por qué. Pero resulta que hay chavos que se van por la docencia porque dicen, es que les dan muchas vacaciones. Ay, no. Y es que es un trabajo donde no te matas. Bueno, hay escuelas en donde sí, los maestros son bien baquetones. Hay otras donde hay maestros que mis respetos. Y les sobrecargan tremendamente el tema del trabajo frente al grupo y el tema de trabajo administrativo. Y luego uno se pregunta, ¿por qué si la tendencia es a que cierren escuelas y la docencia es precisamente la carrera peor pagada en este país? Hay chavos que se van por eso, por comodidad, porque no quieren echarle coco con las matemáticas, porque no quieren echarle coco a leer, porque saben que en este país desafortunadamente hay mucho maestro que se la pasa de baquetón. Esa es la realidad. Y luego ves que hay otras carreras que tienen mucho futuro, del área, por ejemplo, STEAM, donde sí tienes que echarle coco, sí tienes que leer, sí tienes que investigar, y dices, no, mejor me voy por otra, más facilita. Pero si las carreras STEAM son las que se están ofreciendo un mejor salario, pues vete por ahí, carnal. No, es que ¿para qué? Y te digo, no es porque yo quiera estigmatizar a los maestros o quiera estigmatizar a los alumnos, no. Insisto, hay alumnos muy destacados y hay maestros muy destacados que gracias a estos maestros estamos tú y yo en esta mesa, porque les aprendimos muchísimo. Pero también los cambios de mentalidad han sido tan drásticos que hoy cada vez hay más muchachos que están pensando de manera cómoda y quieren vivir en esa comodidad por el resto de sus vidas. Y piensan que haciéndose youtubers o piensan que haciéndose famosos en redes sociales ya pueden resolver su vida, y la verdad es que no. No se dan cuenta de toda la magnitud de problemas que hay alrededor y piensan que simplemente con tomar una decisión a la ligera se puede resolver el problema. Oye, ese también es un punto, ¿no? Digo, coincido completamente, y yo nunca creí, o sea, esto te lo da la experiencia. O sea, lo digo de verdad porque yo siempre fui una mujer, una niña muy soñadora, ¿no? Y pues yo estudié comunicación porque yo quería estudiar letras. Mi sueño era ser escritora. Bueno, ya publiqué mi libro, pero eso era como... Y yo me acuerdo... Bueno, les voy a contar mi historia brevemente. Yo me acuerdo, yo siempre fui una niña de puros dieces y súper así, de que yo me esforzaba mucho, muy disciplinada, bla, bla, bla. Muy destacada académicamente. Pero siempre me gustó mucho como la parte artística, creativa, la expresión. Yo bailaba ballet y bla, bla, bla. Yo me he reprochado mucho la toma de decisión de mi carrera. O sea, sí lo reconozco, porque cuando te hacen este examen en prepa como para perfilarte hacia algo, yo salía como con aptitudes para varias cosas, ¿no? De hecho, yo estaba en la rama administrativa ya ven que en último semestre, último año te ponen así como por ramas. Entonces, cuando yo dije que quería estudiar, yo gané un concurso de un cuento. Entonces, pues yo dije, bueno, sí soy buena escribiendo, ¿no? Y cuando me escucharon mis compañeros decir que
que iba a estudiar comunicación, estaba entre estudiar psicología, mercadotecnia o comunicación. Yo me acuerdo que mis compañeros me decían, no, es que tú deberías de estudiar medicina o algo así difícil. O sea, muy difícil porque eres muy disciplinada, eres muy inteligente, eres muy estudiosa, no te va a causar problemas estar pegada en un libro. Y no, o sea, no, yo estoy pegada a los libros aunque no haya estudiado eso. Y en ese momento tú no lo entiendes, ¿no? Ajá. Y luego, digo, estudias, te preparas, sales al mundo real y al principio tampoco lo notas. Uh-huh. Pero uno no es vidente como para saber en esa edad, ¿verdad? Pues no ves más allá de lo que pues estudias una carrera, te va a ir bien y punto. Pero ya después dices, híjole, si el mismo esfuerzo trabajando en esta carrera hubiera sido el mismo esfuerzo en alguna otra, en una ingeniería, por ejemplo. Uh-huh. Digo, en medicina porque son muchos años, no quiero poner ese ejemplo, pero en una ingeniería, en otra área, como de la ciencia, de la tecnología, administrativas o demás, el panorama profesional y sobre todo económico, porque profesional es uno, ¿no? Pero el panorama económico hubiera sido muy diferente. Uh-huh. A mí me queda muy claro. Entonces, luego, claro, el joven tiene este sueño de yo quiero hacer esto y yo me imagino así. Y por supuesto que empatizas y te pones en ese lugar, pero luego dices, también es como una responsabilidad de quienes ya transitamos eso de decir, sí, pero la situación que yo percibo que cada vez viene más complicada, no que vaya a ser como más benevolente. O sea, yo no veo que de repente los sueldos empezaron a subir estratosféricamente y a todo el mundo le está yendo de maravilla con un trabajo que tengan tranquilos. Yo no veo eso. Yo veo que la tendencia es que cada vez tienes que tener más empleos, trabajar, diversificarte más, ¿sí? Especializarte más y pues echarle más ganas. Yo no veo que vaya a ser a la inversa, ¿verdad? Lo mismo me pasó justo cuando iba a la mitad de la maestría. Dije, ¿de qué sirve que estudie tanto al Estado mexicano y a la economía en su conjunto si al final cualquier baboso puede llegar a ser diputado? Ah, no, es que eso da mucho coraje. Puede llegar a ser regidor, puede llegar a ser alcalde, gobernador. Y uno dice, bueno, es que al final de cuentas, la vida, y aquí voy a pasar de la parte científica a la parte filosófica, la vida siempre pone a cada quien en donde tiene que estar y en donde lucha para estar. Hay 3 ingredientes, creo yo, indispensables para el éxito. Hay muchos, pero indispensables yo creo que son 3. A ver. La vocación. Saber identificar bien tu vocación. Si no la tienes bien identificada, vas a perder el tiempo toda tu vida. Uh-huh. Y es lo único que tienes a lo largo de toda tu vida. Que muriéndose se te acaba el tiempo. Número 2, la disciplina. Que te fijes un objetivo y trabajes en ese objetivo día y noche. ¿Es válido rendirte? Sí. ¿Es válido cansarte? Sí. ¿Es válido sentir que ya no puedes más? Sí. Pero también es obligatorio levantarte y decir, siempre viene un mañana. Siempre. Y el número 3, la constancia. Una casa no se construye de la noche a la mañana. Contrario a lo que muchos jóvenes hoy piensan. Que se pueden hacer de una vida de lujos como la que te enseña Instagram o TikTok. De la noche a la mañana. Y por eso muchas de las veces muchos jóvenes de escasos recursos se vuelven narcotraficantes. Uh-huh. O se meten en cosas ilegales porque lo quieren de la noche a la mañana. Muchos chavos de clase media deciden meterse de factureros. Uh-huh. O de lavar dinero porque uh-huh. quieren esto de la noche a la mañana. Deben de entender que la constancia es poner un ladrillo sobre otro todos los días sin pausa. Para que el día de mañana tú tengas este gran imperio que tú mismo construiste y que no depende de nadie más. Yo quise tirar la toalla y dije, no, pues
que estoy pagando para estudiar algo que al final no voy a necesitar, porque pues la política en este país es a base de palancas y de corrupción. De compadrazgos. Pero luego dices, a ver, también hay casos de personajes que han llegado a la política en este país que yo creo son a los que les debemos que hoy tengamos un país más o menos estable, con muchos problemas, pero que han marcado la historia y han sido los que se han preparado y le han echado mucho coco para estar en donde están. Si no tengo el compadrazgo, si no tengo un apellido, si no soy ahijado político de alguien, pues tengo que luchar para llegar a ese lugar. Lo mismo en economía, lo mismo en la artisteada, lo mismo en la comunicación. Sí hay muchos problemas que se nos vienen encima. Y al igual que tú, te digo, después de los 28, 27, la vida como que se empieza a poner un tanto más oscura. Deja de ser tan de arcoíris, porque todavía a los 25 ya saliste de la carrera y todavía es, ay, el arcoíris de que quiero soñar. Y luego ya te pasa la curva de la emoción y, ay, caray, se empieza a tornar esto cada vez más. Sí, tienes que tomar decisiones, redireccionar, por dónde me voy, que sí, que no. Pues ya. Porque los 30 es la década de las decisiones importantes. Dicen, no, es que el tiempo, que la historia de Kentucky Fried Chicken, la historia de Elon Musk, bueno, es que son situaciones diferentes. El promedio, la década de las decisiones fuertes son los 30. Y ahí sí te tienes que poner las pilas porque si no, se te acabó el tiempo. Después de los 40 es otra cosa. Entonces, yo creo que es importante que también las nuevas generaciones sepan esto. Sí, o sea, y nadie escarmienta en cabeza ajena. Eso también es una realidad. Sí, que por más que te digan, tú no lo vas a entender. O sea, tú lo tienes que vivir. Y creo que eso forma parte del aprendizaje. O sea, que lo vivas. Yo me acuerdo en la carrera, un profe a quien quiero mucho, Alejandro Kalish, fue mi maestro en la universidad. Y me acuerdo que él una vez nos preguntó fíjate, yo me gradué hace 10 años, ¿cuánto aspiran a ganar? Y yo me acuerdo que yo di una cifra, ¿no? Entonces él me dijo, hace 10 años, bueno, pues me gradué hace 10 años, entonces eso tuvo que ser como 12 años. Y me dijo, busca en las bolsas de empleo un trabajo, una vacante de lo que tú estás estudiando, y revisa si coincide con lo que tú aspiras a ganar cuando egreses. Pues no lo hice. No lo hice. Pero sí, o sea, creo que... Porque digo, el objetivo aquí tampoco es que sea tan desolador y desesperanzador la situación, ¿no? La realidad, pues sí está, y las condiciones económicas y políticas de nuestro país son unas, y la verdad es que sí da mucho coraje. O sea, bueno, a mí sí me da coraje luego ver cómo se toman decisiones en el mundo político, o sea, de México, y cómo llegan las personas a ciertos puestos de poder. Y luego identificas que sí es por palancas, o porque ya había quedado, o porque le debo un favor, o porque es amigo del amigo, o porque es primo de la esposa de no sé quién. Y cómo quedamos todos como aquí entre así, ¿sí? Todos nos hacemos fuertes y aquí medio nos estamos tapando las espaldas. Y dices, bueno, ¿de qué vale? Como bien lo dices, la preparación, las ganas, el servicio, la vocación, porque sí hay muchos trabajos, por no decir que todos, porque creo que tendría que ser que todos, que requieren de esta vocación y un amor hacia tu profesión, y saber que estás haciendo las cosas por mejorar, y que si te preparas para algo y si eres bueno en algo es porque quieres dejar un mejor, o sea, que el lugar en el que estés sea mejor, ¿no? También Diana Torres, que fue mi maestra, me dijo en algún momento, no existe un buen profesionista si no hay una buena persona, y yo coincido mucho con eso. O sea, no puedes ser bueno en tu profesión si lo que tú conoces no lo pones al servicio de lo que es bueno y lo que es ético. Si tu genialidad y tu conocimiento lo usas en perjuicio de la gente, o para robar, o para hacer daño, etcétera, pues entonces no eres un buen profesionista, porque no eres una buena persona, así de sencillo. Pero sí, o sea, es esta disciplina y esta constancia que
que eventualmente te llevará a que obtengas los mejores resultados. Pero sí, como conociendo el lugar en el que estás parado para que no vayas de desilusión en desilusión, Sí, ¿no? sí. Porque luego sí pasa, ¿no? Que estás esperando que de algún lugar que te den, pues lo que dicen, esto no me lo van a dar. Tengo yo que ir a buscarlo. Y creo que estamos viviendo una época en la que tenemos que, pues, ser más autodidactas y más, pues, tú irte moviendo por tus propios lados. Sí, porque luego lo relacionas con el tema de la salud mental y resulta de que la gran mayoría de las personas que se quitan la vida precisamente son hombres. Y luego revisas el perfil de estas personas que se quitaron la vida, hombres, y empiezas a comprender que muchos de ellos estaban empleados, estaban casados, tenían lo socialmente establecido para tener una buena vida, pero resulta que por dentro estaban vacíos. Sí. Porque el salario que tenían era muy bajo y no les permitía cumplir sus objetivos de vida. Porque el trabajo que hacían los desgastaba tanto que no les quedaba tiempo para pasar con su familia o para hacer ejercicio o para salir al parque o para salir a comer. Entonces, hay muchas frases que circulan en redes sociales. Por ejemplo, esta que dice, ¿cuánta vida te está costando tu trabajo? Y cuando uno las ve, las lee, las siente, empieza a entender que quizás no todo en la vida es el trabajo. El trabajo dignifica, es una frase que mi mamá siempre me dijo. Y claro que te hace una persona constante y que te hace una persona de bien. Pero también es importante que tomemos cuidado de nosotros y de los nuestros. Porque si queremos que el éxito o si queremos que nuestra superación dependa específicamente del puesto que tenemos o del lugar en donde estamos, pues la misma vida te va a ir enseñando que no basta con eso, que son otras cosas. Es que no se lo puedes dejar a alguien más. O sea, no se lo puedes dejar a alguien más, ¿no? Y pues bueno, ¿con qué cerramos? ¿Con qué nos vamos? Que como siempre, las pláticas con Luis Alfredo son muy ricas y se van bien rápido. ¿A poco ya se nos pasó el tiempo? Ya se nos pasó el tiempo, ¿tú crees? Hombre, y yo siento que nos falta. Pero ¿cuál sería como el consejo, la recomendación, el panorama? Lo que le diría a la Lucía de hace 15 años y lo que le repetiría al Alfredo de hace 15 años, o sea, del año 2010. Nunca dejen de soñar. Nunca dejen de soñar. Por más adversidad que haya, por más pérdidas que haya, por más caídas que haya, por más derrotas que haya, siempre hay un nuevo día. Y yo me iría con esa reflexión. Sí, porque adversidades siempre habrá. Y el panorama es cierto, o sea, no es sencillo, o sea, no es un camino así, pues sí podremos decir que de rosas, porque hay espinas. Pero a mí me gustaría también decir esto, ¿no? Que lo que nosotros decidamos dedicarnos, que estemos esperando recibir, pero también sepamos que estamos dando, ¿no? Exacto. O sea, porque luego también podemos caer en esto de que me paguen, que me den, que me reconozcan, que tenga éxito. Pero creo que eso es una consecuencia de lo que tú das, ¿no? Y la tranquilidad, que también mi papá me dijo justo la semana pasada, me decía, nada paga la tranquilidad. O sea, hay mucha gente que a lo mejor nosotros podemos ver putrimillonarios, y no duermen tranquilos. O a lo mejor son tan malas personas que sí y no les importa. pero nada paga la tranquilidad. O sea, la satisfacción que te da el estar trabajando en un proyecto, el publicar una investigación y saber que es información que es valiosa para la gente de tu comunidad, el impartir una clase y darte cuenta que como los alumnos, realmente se sorprendieron porque no conocían esto o están muy emocionados. Esto te deja una satisfacción que dices, bueno,
qué bueno que hoy hice esto, ¿no? O sea, no son los miles de pesos que recibí hoy, pero es esta satisfacción que también te alimenta el alma. Así es. Y eso es súper bonito. Y también una frase que me dijo un amigo, Saturno, también muy estimado amigo. Uy, cité a varios amigos. Que dice, piensa un poco en ti y mucho en el entorno que te rodea. Y eso es muy lindo, ¿no? También, o sea, ¿qué es lo que este lugar me ofrece y qué puedo yo ofrecerle? Y pues a seguirle echando ganas. Pues sí, a seguirle echando ganas. Porque al final no te llevas nada. Y eso me queda muy claro. Yo creo que ha sido la mayor lección de vida en estos últimos 2 años. Nada de lo que construiste, tus casas, tu carro, tu tablet, claro, son comodidades en la vida, pero no te los llevas. Lo único que te llevas es el cariño que sembraste en los demás. Sí. Y yo creo que eso puede abonar mucho a concluir lo que acabamos de platicar ahorita. Siempre, de verdad, siempre te disfruto, aprendo y eres así como un maestro en vida. De veras, de veras, de veras. Gracias. Le chiveas, pero gracias. No, pues no. Ahora sí que nomás lo que es. Nomás lo que es. Gracias. Muchísimas gracias, Luis Alfredo. No, gracias. Yo encantado de venir las veces que me invites. Es para mí un verdadero honor poder compartir un poquito de lo que hacemos, de lo que investigamos y de lo que vamos aprendiendo a lo largo de la vida. Porque por los números, esos siempre van a estar. Al final es cómo tú los vas procesando y cómo te van enseñando a sobrellevar la existencia. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y gracias a Enzeta por permitirnos tener esta conversación, a Tane y a Rita. Soy Lucy Olivares y nos encontramos en el próximo Secreta Voces.